Olvida lo que crees saber de las princesas. Esto no es un cuento de hadas, sino un manual de cómo dinamitar una corona desde dentro, transformando el privilegio en un negocio de escándalos sin precedentes. Imagina nacer en el epicentro del poder, con el apellido más pesado de España y un destino escrito en oro, pero con un alma que arde por reescribir cada página. Esta es la cruda realidad de Victoria Federica, la nieta del rey que, cansada del guión real, decidió prenderle fuego. Detrás de los flashes de sus fiestas más salvajes y los titulares de sus polémicas, se esconde una tragedia silenciada. Es la historia de una niña que vio su familia desmoronarse bajo los focos y de una mujer que, hoy, ha aprendido a capitalizar cada fisura de ese legado. No es solo una influencer, es la paradoja andante de la realeza del siglo XXI. Cada desafío a la norma, cada multa ignorada, cada confrontación con la prensa, todo forma parte de un plan maestro para monetizar su propia rebeldía Borbón. Antes de sumergirnos más profundamente en esta fascinante historia, quiero invitarte a suscribirte a Teras de Salseo para no perderte ninguna de nuestras crónicas sobre los personajes que rompen moldes. Es una víctima de las circunstancias, arrastrada por la presión mediática y una infancia compleja, o la astuta arquitecta de su propio caos millonario. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo es la historia no contada de Victoria Federica, sino la autopsia de una fractura real que ha redefinido, para siempre, el significado de ser royal en España. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu primera impresión de Victoria Federica. Are you ready? Because the story you are about to see is not a fairy tale. It is the story of an earthquake. Imagina nacer en la cúspide del mundo. Un palacio como lugar de nacimiento, un apellido que te sitúa en la línea de sucesión al trono y un destino grabado en piedra. Deber, decoro, silencio. Ese era el guión. Pero, ¿qué sucede cuando la protagonista decide prenderle fuego a ese guión? Esta no es la historia de una princesa. Es la historia de una rebelde, una mujer que creció viendo cómo la fachada perfecta de su familia se desmoronaba en público, que vivió el primer divorcio de la monarquía moderna como un trauma personal y que, desde entonces, ha convertido su vida en un desafío constante. Estás a punto de descubrir el descenso de Victoria Federica de todos los santos de Marichalar y Borbón, la nieta del rey que cambió los pasillos de Zarzuela por los photocalls, las reverencias por los escándalos y el legado del deber por el negocio de la controversia. Lo que verás a continuación es la anatomía de una fractura, la de una niña que sufrió la humillación pública de una familia rota y la de la mujer que hoy parece estar cobrándose el precio. Quédate conmigo porque la historia de la royal más indomable de España acaba de comenzar. En el umbral mismo del nuevo milenio, mientras el mundo miraba al futuro con una mezcla de esperanza y temor, la familia real española abría sus puertas a una nueva generación. El 9 de septiembre del año 2000, los muros de la Clínica Ruber Internacional de Madrid fueron testigos de un nacimiento que paralizó al país. Llegaba Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. No fue un nacimiento cualquiera, fue un acontecimiento de Estado. Era la segunda hija de la infanta Elena de Borbón, duquesa de Lugo, y de Jaime de Marichalar. Y lo que era más importante, era la primera nieta de los reyes reinantes, Juan Carlos I y Sofía. Desde el primer segundo de su vida, un peso inmenso fue colocado sobre sus hombros. Era la quinta en la línea de sucesión al trono. Una posición distante, sí, pero que la ataba de forma inexorable a la institución. No era una niña, era un eslabón. Su nombre no fue un capricho, sino un mapa de su linaje, un tapiz de la realeza europea cosido a su piel. Victoria, por su tatarabuela, la legendaria reina Victoria Eugenia de Battenberg. Federica, por su bisabuela, la reina Federica de Hannover. Nombres que no eran un regalo, sino un recordatorio de quién estaba destinada a ser. Y por si fuera poco, la tradicional advocación de Todos los Santos, anclándola aún más, si cabe, a las costumbres más profundas y ancestrales de la Casa Real Española. Su bautizo, celebrado el 11 de octubre del año 2000, no fue una ceremonia familiar íntima. Fue un evento de Estado en el Palacio de la Zarzuela. Un despliegue de simbolismo diseñado para enviar un mensaje claro. Esta niña pertenece a la corona. Se usó agua especialmente traída del río Jordán, la misma agua que había santificado a generaciones de royals. Se le impuso el mismo faldón de bautizo histórico que había cubierto a su abuelo, el rey, a su propia madre y a su hermano. El círculo se cerraba con la elección de su padrino, su tío,
el entonces príncipe de Asturias, el futuro rey Felipe VI. Su lugar en el círculo íntimo de la familia parecía sellado, blindado. Todo en aquellos primeros días de su vida era una profecía, una colección de tradiciones y expectativas que presagiaban el único camino posible. Una vida de deber, de decoro absoluto, de servicio silencioso a la corona. Era un guión escrito con tinta indeleble, un destino del que nadie podía escapar. Pero lo que nadie en aquella solemne sala podía imaginar es que esta niña, envuelta en encajes centenarios, acabaría convirtiéndose en la persona que se desviaría de ese guión de la forma más radical y pública posible. La fachada de tradición y deber era imponente, pero tras los muros del palacio, las grietas se estaban gestando, el terremoto que definiría su vida se estaba fraguando. Victoria Federica crecía en el epicentro del poder simbólico, pero al mismo tiempo crecía en la periferia de un hogar que, lejos de las cámaras, se desmoronaba a la vista de todos. Su historia no puede entenderse sin examinar las dos fuerzas opuestas que la desgarraron desde el principio: el privilegio casi inimaginable de su linaje y la profunda, corrosiva inestabilidad de la primera ruptura matrimonial en la historia moderna de la monarquía. Esa contradicción fue la bomba de relojería que, con el tiempo, explotaría. En noviembre del año 2007, el mundo de Victoria Federica se detuvo. Tenía solo 7 años, y la estructura de su vida se alteró de forma irrevocable. La Casa Real, experta en manipular el tiempo y las palabras, emitió un comunicado que cayó como una losa de hielo sobre el país. Anunciaba el cese temporal de la convivencia de sus padres. Un cese temporal, un eufemismo, una palabra cuidadosamente elegida para intentar mitigar el impacto público, para fingir que algo se podía arreglar. Pero era una mentira. Aquel anuncio fue un acontecimiento histórico. Se trataba de la primera separación matrimonial en la línea directa de la monarquía española desde su restauración. Era un tabú que se rompía, un escándalo que no podía esconderse. Pero la frialdad de aquel lenguaje protocolario oficial chocaba con una realidad familiar mucho más turbulenta, mucho más dolorosa. La ruptura no fue una sorpresa para los círculos sociales más cercanos. Era un secreto a voces. Era el resultado inevitable de años de deterioro, años de silencios, de viajes separados, de una incompatibilidad de caracteres tan profunda que se había vuelto insostenible. La infanta Elena, descrita por todos como una mujer de fuerte carácter, con una personalidad indomable heredada de los Borbones, tomó la decisión final. Cogió a sus 2 hijos, Froilán y la pequeña Victoria, y se mudó de la casa conyugal. Lo que se presentó al mundo como temporal fue, en la intimidad de aquel hogar roto, un final absoluto. 2 años después, en 2009, aquella fingida temporalidad se convirtió en un divorcio formal. Imagina por un momento lo que eso significa para una niña de 7 años. La disonancia, la profunda confusión entre la narrativa pública, que habla de algo temporal, y la realidad privada, que es la de una separación definitiva. Victoria Federica vio desaparecer a su padre de su día a día. Vio a su madre, la hija del rey, convertirse en el centro de todas las miradas, de todos los susurros. Se ha reportado, y es fácil de entender, que Victoria sufrió enormemente la separación. No fue un dolor pasajero, fue un trauma que dejaría una huella duradera en sus años de formación y que definiría su carácter. Este evento no fue solo el fin de un matrimonio. Para ella fue el colapso total de la estructura familiar, el fin de la normalidad, si es que alguna vez la tuvo. Y todo ello bajo los focos. La experiencia del divorcio es un evento vital devastador para cualquier niño, pero en su caso se amplificó 1000 veces. El escrutinio mediático fue implacable. La necesidad institucional de controlar la narrativa primó sobre sus sentimientos. No había espacio para el duelo privado. Su dolor era asunto de Estado. La investigación psicológica sobre el impacto del divorcio en niños tan pequeños como de 7 años apunta a consecuencias a largo plazo que resultan escalofriantemente precisas en su caso. Se habla de problemas de comportamiento, bajo rendimiento académico y una futura relación conflictiva y desafiante con la autoridad. La trayectoria posterior de Victoria Federica, la que estamos a punto de desentrañar, parece seguir a la letra este patrón psicológico. Sus futuras dificultades académicas, sus sonoras y públicas confrontaciones con su madre y su patrón sistemático de desafiar las normas, la policía y el protocolo. La ruptura de su hogar en 2007 no es, por tanto, un mero dato biográfico, es la génesis.
Es el origen de su naturaleza rebelde. Es quizás una reacción a la contradicción fundamental de su infancia. Haber experimentado un trauma profundamente privado bajo las luces implacables y crueles de la vida pública. Los años siguientes, los de la adolescencia, fueron la consecuencia directa de esta fractura. Su vida se definió por una inestabilidad constante, un deambular sin rumbo en los dos frentes cruciales para cualquier joven, la educación y el amor. Su carrera académica no fue un camino, sino un laberinto, un periplo errático por algunos de los colegios más caros y elitistas de Europa, marcado por cambios constantes y retrocesos significativos. Y de forma simultánea, como si buscara en la adrenalina lo que no encontraba en casa, su primer romance de alto perfil la sumergió de lleno en el mundo más dramático, controvertido y peligroso que pudo elegir. Ambas luchas fueron forjando su imagen pública, la de una joven apasionada, dispuesta a abrazar el riesgo y la tradición más castiza, con la misma intensidad. Su educación fue, desde el principio, una cuestión de privilegio absoluto, pero también de una inconsistencia que revelaba los problemas subyacentes. Comenzó su formación en el elitista Colegio San Patricio de Madrid, el mismo centro que su hermano. Allí, en 2009, recibió su primera comunión en una de esas ceremonias familiares que intentaban simular una normalidad que ya no existía. Pero su senda académica pronto comenzó a torcerse. En 2012, Victoria tenía 12 años. Sus padres, ya divorciados y con una relación tirante, tomaron una decisión drástica. La iban a enviar lejos de España a un internado femenino en el Reino Unido. La razón oficial, la que se filtró a la prensa, era la habitual: perfeccionar su inglés. Pero diversas fuentes, aquellas que miraban entre bambalinas, apuntaban a algo mucho más grave. La decisión estaba motivada por un alarmante descenso en su rendimiento escolar. No era solo que no estudiase, sino que supuestamente estaba profundamente afectada tras presenciar el accidente que había conmocionado a la familia. El momento en que su hermano Froilán se disparó accidentalmente en el pie. El caos familiar la estaba devorando, así que fue enviada a un internado mixto que, según se informó, costaba alrededor de 35.000 euros anuales. Un lugar con hípica, tenis y ballet, un intento de adquirir disciplina. 2 años pasó en este dorado exilio. Al regresar a Madrid, fue matriculada en otro colegio de estilo británico, el St. George's en La Moraleja, pero el problema no se había resuelto. Fue durante este periodo cuando sus dificultades académicas se hicieron innegables. Las publicaciones de la época eran claras, se atragantaba con los libros. El resultado fue un fracaso escolar completo. Tuvo que repetir primero de bachillerato. Finalmente, y tras otro cambio, logró obtener su título en un cuarto colegio diferente, el Colegio Santa María del Valle. Este itinerario educativo, este saltar de colegio en colegio, de país en país, revela un patrón desesperado y un intento de sus padres por intervenir para corregir el rumbo que se desviaba de las expectativas. No era la carrera brillante y constante que se esperaba de una nieta real, era la huida de una adolescente que no encajaba. Aunque su paso por Reino Unido fue discreto en su momento, los detalles salieron a la luz años después, cuando su perfil mediático explotó. La prensa británica, fascinada por esta nueva Royal rebelde, escarbó en anécdotas de su estancia en el internado. El Daily Mail, en particular, ahondó en aquella época y habló de sus supuestas rabietas, unas rabietas que al parecer estaban especialmente relacionadas con su profunda aversión a madrugar. Este detalle, que podría parecer menor, es en realidad una ventana muy reveladora. Nos ofrece un atisbo de su comportamiento royal, lejos del control de su familia y de los medios españoles. Sugiere una personalidad con un carácter extremadamente fuerte, un carácter Borbón que ya entonces, con 12 o 13 años, chocaba de frente con las estructuras disciplinadas y rígidas de un internado de élite. Era un rasgo que se manifestaría de forma mucho más pública y explosiva en los años venideros. Y fue justo después de salir de esa adolescencia errática cuando Victoria Federica inició su primer gran romance mediático, el que la pondría en todas las portadas. No eligió a un aristócrata, ni a un empresario, ni a un estudiante de su círculo. A través de la afición taurina de su hermano Froilán, el otro gran rebelde de la familia, conoció al torero Gonzalo Caballero, y él se convirtió en su primer novio oficial. La relación fue cualquier cosa menos discreta. Fue un desafío en sí misma. Victoria se convirtió en una presencia permanente, casi religiosa, en las plazas de toros de toda España. Seguía la carrera del torero con devoción absoluta. Las cámaras la captaban en los tendidos, intercambiando gestos de complicidad, de afecto, de nerviosismo a la vista de todo el mundo.
El propio torero, consciente del imán mediático que representaba tener a la nieta del rey en los tendidos, la apodó públicamente, llamándola su talismán. La relación fue una mezcla de amor adolescente y espectáculo, pero ese espectáculo alcanzó su clímax más dramático en octubre de 2019. Fue en la Plaza de las Ventas, en Madrid. Gonzalo Caballero sufrió una gravísima acogida, una jornada que casi le cuesta la vida, y Victoria presenció toda la secuencia en directo desde los tendidos, vio cómo la tragedia rozaba al hombre al que amaba. A pesar de la intensidad de aquel vínculo forjado a vida o muerte en la arena, fue el torero quien confirmó más tarde que había puesto fin a la relación. La razón que dio fue profesional. Necesitaba centrarse en su exigente y mortal profesión. Elegir a un torero como primer amor no es en absoluto trivial. ¿Es una declaración de intenciones? Por un lado la alinea con la pasión de su madre, la infanta Elena, por la hípica y los toros, pero por otro, la posiciona como defensora pública de una de las tradiciones más polémicas y controvertidas de España. Era una declaración de identidad que la distanciaba radicalmente de la imagen más moderna, pulcra y paneuropea que su tío, el rey Felipe VI, se había esforzado tanto en cultivar para la monarquía. La inestabilidad académica que la persiguió durante una década no debe ser vista como un incidente aislado. Sus luchas para adaptarse, su incapacidad para prosperar en los entornos estructurados de aquellos carísimos colegios de élite. Todo ello fue un claro precursor de su posterior rebeldía social. La alumna que, según se dice, protagonizaba rabietas y no lograba seguir las normas de un internado británico, la joven que no pudo encajar en el sistema académico tradicional. Esta es la misma persona que años después mostraría un desdén abierto y público por las normas de tráfico, por las restricciones sanitarias de una pandemia y por el protocolo mediático más elemental. Su historial académico no es simplemente un reflejo de su capacidad intelectual, es, en realidad, la primera manifestación pública de un patrón de comportamiento antiinstitucional. Por eso, su abandono definitivo de la universidad no fue, como veremos, una decisión repentina. Fue, sencillamente, la culminación lógica de una larga, muy larga, historia de desavenencias con las estructuras formales y con la autoridad. Hemos llegado al periodo que marca su definitiva metamorfosis, el momento en que Victoria Federica dejó de ser una figura secundaria en el árbol genealógico Borbón para estallar como una figura pública por derecho propio. Una figura que, por supuesto, la distancia cada vez más del camino que le había sido trazado al nacer. De lejos, un evento social que se suponía que sería su presentación en sociedad terminó por verse empañado por tal gran controversia que se convirtió en su bautismo de fuego mediático. Y aquello fue solo el preludio de su acto más desafiante hasta la fecha: tomar la decisión de abandonar una prestigiosa y carísima carrera universitaria para abrazar la vida de influencer. Una decisión que, según se cuenta, provocó una profunda, casi irreparable, fisura en su familia y cimentó para siempre su estatus de rebelde oficial de la corona. Aunque cumplió los 18 años en septiembre del año 2018, no fue hasta junio del año 2019 cuando Victoria Federica celebró su gran fiesta de puesta de largo, y fue una gran celebración. Tuvo lugar en una exclusiva finca a las afueras de Madrid. Hubo 300 invitados. Llevó un espectacular y comentado vestido rojo diseñado por el modista de cabecera de la aristocracia, Lorenzo Caprile. La fiesta incluso contó con la actuación del popular DJ Juan Magán. El evento además marcó un momento de máxima tensión, la tensa reunión pública de sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que apenas se veían. Pero la celebración, que se suponía que era un cuento de hadas moderno, estuvo marcada por la polémica y el escándalo. Hubo un momento que lo eclipsó todo, un regalo que recibió y con el que no dudó en posar para las fotos. Era un cerdo vietnamita. Pero no solo eso, el animal estaba envuelto como una capa en una bandera de España. La imagen fue tan extraña, tan surrealista, que se hizo viral en cuestión de minutos y generó una ola de críticas furibundas, no solo por el uso de un símbolo nacional, la bandera, de una forma que muchos consideraron frívola, irrespetuosa y una auténtica burla. También se descubrió que el cerdo vietnamita está clasificado en España como una especie exótica invasora. Su posesión, su comercio, todo ello está restringido por ley. El regalo era en sí mismo ilegal. ¿Qué opinas de este momento? ¿Crees que fue una simple broma y de mal gusto por parte de sus amigos o fue una provocación deliberada? ¿Un símbolo de su propia rebeldía al posar con algo ilegal y exótico envuelto en tradición? Déjame tu opinión en los comentarios.
Para rematar la jornada, se informó en la época que la planificación misma de la fiesta había sido una fuente constante de disputas, de públicas y notorias discusiones entre Victoria y su madre, la infanta Elena. La fiesta, que debía ser su puesta de largo, su entrada al mundo adulto, se convirtió en su primer gran escándalo mediático como adulta, y no sería el último. En septiembre de ese mismo año, 2019, Victoria Federica pareció por un momento volver al redil, siguiendo una senda más convencional y los pasos de su hermano, Froilán, matriculándose en la universidad. Eligió el College for International Studies, conocido como CIS, una universidad de élite de estilo americano en Madrid. El programa que escogió fue Marketing y Comunicación. La matrícula anual, como era de esperar, estaba a la altura de su estatus, ascendiendo a entre 20.000 y 25.000 euros. Todo parecía en regla, pero fue un espejismo. Su paso por la universidad fue, siendo generosos, efímero. Apenas un año y medio después de comenzar, en 2021, abandonó definitivamente los estudios. Fuentes contemporáneas y testimonios de compañeros de clase indicaban que su presencia en el campus era, en el mejor de los casos, escasa. El aula de los 25.000 euros estaba casi siempre vacía. La razón de este abandono fue una decisión que cayó como una bomba en su familia. Decidió dedicarse en cuerpo y alma a su incipiente carrera como influencer y figura de la moda, un camino que claramente encontró mucho más atractivo y lucrativo que las aulas y los libros de marketing. Esta decisión, la de dejar la universidad para convertirse en una personalidad de las redes sociales, marcó el punto de inflexión más dramático en su relación con su familia, y especialmente con su madre. Se dice que la infanta Elena, una mujer que a pesar de todo sí completó sus estudios de magisterio, recibió la noticia con una profunda y gélida decepción, con una total y absoluta desaprobación. Convertirse en la primera Borbón de su generación sin un título universitario era una ruptura inaceptable, era romper con la tradición. Aquello era una vergüenza para las expectativas familiares. La tensión entre madre e hija escaló a niveles sin precedentes. Varios medios de comunicación informaron en la época que estaban en el punto álgido del distanciamiento. Aseguraban que la relación estaba completamente rota, que apenas se hablaban. Aunque la propia Victoria declararía más tarde, en un intento de lavar esa imagen, que su relación era la de una madre y una hija normales y que admiraba a su madre como un ejemplo. Aquel periodo estuvo marcado por un brutal conflicto. Fue un choque de generaciones y valores que resonó en toda la prensa del corazón. Entre 2019 y mayo de 2022, mientras su vida académica se desvanecía, Victoria mantuvo una relación seria con Jorge Bárcenas. Esta relación solo sirvió para consolidar su nueva imagen de socialité y reina de la noche madrileña. La pareja, además, dio un paso significativo y muy poco convencional para un miembro de la familia real. Se fueron a vivir juntos. Victoria abandonó el domicilio de su madre, la casa a la que se había mudado tras el divorcio, y se instaló con su novio. Su vida en común, documentada en parte por ellos mismos en redes sociales y acosada por la prensa, fue la de una pareja joven y moderna, completamente apartada de las rigideces y el protocolo de la realeza. La relación, sin embargo, terminó de forma amistosa en mayo de 2022. El comunicado oficial fue el habitual. La llama del amor se había apagado. Tras la ruptura, Victoria regresó a la casa de su madre, la tensión iba en aumento. Lo que estamos presenciando aquí no es simplemente un cambio de carrera, es algo mucho más profundo. La transformación de Victoria Federica en una influencer es una estrategia, sea consciente o no, para comercializar su propia rebeldía. Ha creado un modelo de negocio que se asienta en una paradoja fundamental, y este es su valor de mercado. Lo que la hace atractiva para las marcas depende directamente del estatus royal que sus propias acciones están minando. Las marcas y los medios de comunicación no se sienten atraídos por una creadora de contenido genérica. De esas hay miles. Se sienten atraídos por el morbo, por la exclusividad, por el escándalo de una Borbón que rompe las reglas. Cada fiesta hasta el amanecer, cada controversia con la prensa, cada gesto de desafío contra la convención. Todo ello, lejos de marginarla, lo que hace es aumentar su notoriedad y, por tanto, su valor en el mundo digital. Ha logrado lo impensable, ha monetizado la atención generada por su comportamiento impropio de un miembro de la realeza. Ha creado un nuevo paradigma para los miembros secundarios de las casas reales europeas. En lugar de vivir de una asignación estatal a cambio de un comportamiento ejemplar y de cortar cintas,
Ella genera sus propios y sustanciosos ingresos a través de una identidad pública que es la antítesis del deber institucional. Los últimos años no han hecho más que consolidar esta imagen pública, la de una figura inseparable, casi adicta a la polémica. Lejos de ser incidentes aislados, sus acciones forman un patrón, una pauta consistente de desafiar las normas sociales y legales, desde las restricciones de una pandemia global que paralizó el mundo hasta las leyes de tráfico más básicas que todos obedecemos. Esta sucesión de escándalos ha tensado al límite su relación con la opinión pública y, presumiblemente, con la propia Casa Real, que observaba con asombro cómo su nombre copaba los titulares. Durante la crisis sanitaria del COVID-19, el mundo vivió una pesadilla. España se enfrentó a uno de los confinamientos más estrictos y duros de toda Europa, y en este contexto de miedo, enfermedad y sacrificio colectivo, el comportamiento de Victoria Federica generó una indignación generalizada. Cuando se declaró el estado de alarma en marzo del año 2020, la orden era clara: confinamiento domiciliario. Pero en lugar de quedarse en Madrid, en casa de su madre, ella decidió hacer las maletas. Cogió a su entonces novio, Jorge Bárcenas, y viajaron. Se trasladaron a confinarse en una lujosa finca privada en Villalocerrillo, Jaén, una mudanza que contravino por completo todas las recomendaciones y restricciones gubernamentales. Mientras tú estabas encerrado en casa, ella escogía dónde pasar su lujoso confinamiento. Y no fue un incidente aislado. Su actitud durante toda la pandemia fue un goteo constante de desafíos. En aquel periodo fue fotografiada en una peluquería sin mascarilla y sin mantener la más mínima distancia de seguridad. En octubre del año 2020, ya de regreso en Madrid, pero con estrictas restricciones aún vigentes, asistió a una multitudinaria fiesta. Fue en un conocido local de la Plaza de Colón y allí, tanto ella como otros asistentes, fueron vistos y grabados sin mascarilla, ignorando por completo los protocolos sanitarios. Su comportamiento fue calificado de irresponsable e insolidario. Fue duramente criticada por dar un pésimo ejemplo en un momento de crisis nacional. Alimentó la percepción cada vez más extendida de que se consideraba por encima de las reglas, de que las leyes que afectaban al resto de la ciudadanía, a ti, a mí, a ella, no se le aplicaban. Su relación con la normativa de tráfico ha sido, si cabe, igual de conflictiva. Se ha visto envuelta en tantos incidentes que demuestran una imprudencia recurrente. En noviembre del año 2022, se vio implicada en un accidente de coche en el barrio de Salamanca de Madrid. Eran las primeras horas de la madrugada. El vehículo, conducido por su hermano Froilán, colisionó violentamente contra varios coches aparcados. Pero aún más frecuentes, casi diarios, han sido sus infracciones a bordo de patinetes eléctricos. Se ha convertido en un peligro público. Ha sido fotografiada en múltiples ocasiones, saltándose la ley de todas las formas imaginables, llevando a una o incluso a otras dos personas en un vehículo que es de uso estrictamente individual, circulando sin el casco obligatorio una y otra vez, a toda velocidad por las aceras, poniendo en riesgo a los peatones, usando el teléfono móvil mientras conducía, con una mano en el manillar y la otra en el teléfono, e incluso fue pillada saltándose un semáforo en rojo. Estas infracciones, que suman cientos y cientos de euros en potenciales multas, dibujan un patrón aterrador, un patrón de absoluto desprecio por la seguridad vial, no solo la propia, sino la ajena. Refuerzan esta idea de una impunidad percibida, la idea de que, pase lo que pase, no habrá consecuencias para ella. Aquí me siento interpelado a hacerte la segunda pregunta. Ante este patrón de comportamiento, saltarse el confinamiento, ignorar las normas sanitarias, despreciar las leyes de tráfico, ¿crees que este comportamiento es una consecuencia justificada de su difícil infancia y de la presión mediática, o es simplemente un inaceptable abuso de privilegio? Quiero leer tu opinión sobre esto. Su relación con la prensa, la misma prensa que necesita para su carrera como influencer, es notoriamente tensa. Es una guerra abierta. Es conocida en el mundo por sus desplantes durante los photocalls. Llega, posa apenas unos segundos con cara de pocos amigos y luego se marcha bruscamente para evitar responder a los reporteros. Todos hemos visto numerosas grabaciones de ella perdiendo los papeles, llegando incluso a tapar el objetivo de la cámara con la mano, a dar manotazos y a exigir a los reporteros que la dejen en paz. Esta actitud confrontativa no se limita a los medios. Durante la pandemia, ella y su hermano se vieron envueltos en un altercado con la policía a altas horas de la madrugada. El motivo fue una multa de aparcamiento que además violaba el toque de queda. Más recientemente, su supuesta profesionalidad como influencer ha sido puesta en entredicho.
Se han conocido acusaciones de que hizo llorar a una fotógrafa en un evento debido a sus malos modos e incluso se apropió de productos cosméticos de alta gama sin permiso. Esta hostilidad crea la contradicción central en su vida. Necesita la exposición mediática para que las marcas le paguen, pero desprecia y ataca el escrutinio que conlleva. En abril del año 2023, su amor por la hípica, una gran pasión heredada de su madre, la volvió a situar en el centro de la polémica. Sucedió mientras cabalgaba un caballo por la Real Maestranza de Sevilla, una zona que estaba repleta de gente, y se vio implicada en un accidente. Su montura arrolló a una joven. Las primeras informaciones difundidas por el programa de televisión Sálvame fueron muy críticas, muy duras. Aseguraban que Victoria Federica no se había bajado del caballo, que no había comprobado el estado de la víctima que estaba en el suelo. Posteriormente, como suele ocurrir, la narrativa se matizó. Se supo que Victoria Federica sí llamó a la joven más tarde para disculparse y mostrar preocupación por su estado. Además, un hombre de confianza de la familia, Nicolás Murga, se encargó de supervisar personalmente que la víctima recibiera la atención médica necesaria. Aunque la situación se resolvió, el incidente inicial, tal como fue percibido por el público, reforzó su imagen. La imagen de una aristócrata altiva y descuidada que ni siquiera se bajó del caballo tras atropellar a alguien, generó otro titular negativo, otro escándalo que requirió una operación de control de daños desde la retaguardia. Y así llegamos a la encrucijada de su vida actual. Victoria Federica se presenta hoy como una figura increíblemente compleja, atrapada entre el peso de su apellido, que la alimenta, y las exigencias de la fama moderna, que la consumen, un grave susto de salud que la llevó al quirófano, su sorprendente e inesperada incursión en la televisión y un nuevo y, al parecer, más comedido capítulo en su vida amorosa. Todo ello pinta un retrato de una mujer que sigue desafiando cualquier intento de categorización día tras día. Su trayectoria futura sigue siendo una incógnita, pero los acontecimientos recientes nos ofrecen pistas muy claras sobre la evolución de esta royal poco convencional. En septiembre del año 2022, pocos días después de cumplir los 22 años, la vida de Victoria Federica dio un giro inesperado y aterrador. Tras sufrir intensos y agudos dolores abdominales, fue trasladada de urgencia al hospital en ambulancia. El diagnóstico fue grave: peritonitis, una grave inflamación abdominal que resulta mortal si no se trata y que requiere una intervención inmediata. Fue sometida a una cirugía de urgencia. Afortunadamente, la operación fue un éxito. Pasó su convalecencia en casa, rodeada de su familia más cercana. Su hermano Froilán e incluso su prima Irene Urdangarín velaron por su recuperación. Este episodio de vulnerabilidad extrema, de enfrentarse a un problema de vida o muerte, ofreció un raro atisbo de su lado más humano, un recordatorio de su juventud más allá de la armadura de controversias, desplantes y escándalos públicos. Y así, en un movimiento que sorprendió absolutamente a todos, Victoria Federica decidió dar el salto, un salto de las redes sociales, de las fotos de Instagram, a la televisión convencional, al prime time. Participó en la temporada 2025 del popular concurso de Antena 3, El Desafío, un formato de alta exigencia que somete a los famosos a pruebas físicas y mentales extremas, y contra todo pronóstico obtuvo un meritorio segundo puesto. Ella misma reconoció que la presión del programa era brutal. Dijo que le hacía sentir mucha emoción. Sorprendentemente, la decisión fue aprobada por sus padres. Se informó que tanto la infanta Elena como Jaime de Marichalar se mostraron muy contentos y orgullosos de su participación. Este paso representa un desarrollo muy significativo en su carrera mediática. Representa un claro intento de tomar el control de su propia narrativa, de pasar de ser el sujeto pasivo de los titulares de prensa, la chica del patinete, la de la fiesta, a ser una participante activa, un formato que, en teoría, le permite mostrar una faceta más auténtica, más combativa de su personalidad, un posible lavado de cara. Desde 2025, su vida amorosa también parece haber entrado en una nueva fase, mucho más calmada. Mantiene una relación con el empresario Borja Marone Oriol, un hombre que no es ni DJ ni torero. Es miembro de la influyente Casa de Oriol, una familia con un peso histórico significativo en el mundo empresarial y político español. Esta relación, mucho más discreta que las anteriores, podría indicar un viraje, un giro hacia un círculo social más establecido, más tradicional y alejado del foco puramente mediático de sus pasadas relaciones con un torero y un DJ.
¿Es este el fin de su rebeldía o solo una pausa? La figura de Victoria Federica de Marichalar y Borbón, en última instancia, encarna una de las grandes paradojas de la realeza en el siglo XXI. Ella es un producto de la misma institución que, con cada una de sus acciones, parece querer subvertir. Su fama, su carrera, su poder para atraer gente y el dinero que gana, nada de esto existiría sin el apellido Borbón. Pero el interés que despierta, su valor comercial, se alimenta precisamente de su negativa a comportarse como se esperaría de alguien que lo ostenta. No es una royal tradicional, no se dedica al servicio público ni a la discreción, pero tampoco es una celebrity hecha a sí misma desde cero. Habita un espacio intermedio, un limbo extraño y único que ella misma ha construido, un lugar donde capitaliza hasta el último céntimo de los privilegios de su cuna mientras rechaza, una a una, las responsabilidades que ese nacimiento conlleva. La pregunta sobre su legado sigue abierta. ¿Será recordada como una pionera? ¿Como la mujer que forjó un nuevo camino de independencia económica y personal para los miembros secundarios de las monarquías? ¿O será recordada como el epítome de una generación de privilegios sin propósito, como una mera nota a pie de página en la historia de su familia, marcada solo por la controversia y el escándalo? Su futuro, y cómo la recordaremos, dependerá de su capacidad para resolver esta contradicción fundamental, de su habilidad para evolucionar de una vez por todas de un mero símbolo de rebeldía a una figura de verdadera sustancia. Gracias por haberme acompañado en este intenso viaje hasta el final. La historia de Victoria Federica es una que no deja indiferente a nadie. Si te ha cautivado esta crónica, no olvides suscribirte a Teras de Salseo ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Ahora mismo verás en pantalla más vídeos de nuestro canal que, te aseguro, te cautivarán tanto como este. Haz clic en uno de ellos y continúa descubriendo las historias que nadie más